Hola jóvenes, buenos días. Vamos a tener una presentación en PowerPoint. Se llama abuso o maltrato. Este es un tema que tendríamos que haber visto casi al final, pero por todo lo que está sucediendo lo vamos a ver en una clase en vivo. Eh, Generalmente cuando hablamos de abuso o maltrato creemos que se trata de lo mismo, pero vamos a ver que no es tan sencillo como lo planteamos en muchas ocasiones. Les quiero hacer otro comentario. Si tienen alguna duda, a través del chat en vivo me pueden ir haciendo su serie de preguntas. Ya saben, ahí me anotan por favor su nombre para el pase de lista. Y cualquier duda o pregunta que tengan, me lo pueden ir haciendo ahí y ya me detengo la presentación y podemos ir resolviendo las preguntas. Ok, vamos a continuar. Dice abuso o maltrato. Desafortunadamente, cuando hablamos de abuso o maltrato, generalmente nos referimos sobre todo a las víctimas, que son las más susceptibles. En este caso, los niños. Puede suceder en cualquier momento de nuestra vida, pero en ese momento es donde se vuelve uno más vulnerable. Se ha comprobado en una serie de estudios que se han hecho a lo largo del mundo y principalmente en la zona de la costa de Noruega, que el maltrato infantil modifica la arquitectura de la red cortical. ¿Qué es la red cortical? Son las interconexiones que hay a nivel cerebral. Es lo que nos permite aprender y conocer y todo lo que son nuestros bagajes de conocimientos cognitivos, todas las sensaciones y cómo vamos haciendo más sencillo el aprendizaje. Nuestros anclajes de los conocimientos previos con los aprendidos se pueden realizar mucho más fácilmente cuando tenemos una red cortical bien desarrollada. Bueno, pues los niños maltratados tienen mayor complejidad en su red cortical porque no se desarrolló correctamente. Y esto puede aumentar el riesgo de consumo de las drogas. Te les pongo un esquema aquí, si lo pueden observar, un cerebro de un adulto que no sufrió maltrato y el cerebro de las redes interconectivas a nivel de sinapsis, de comunicación entre neurona y neurona, de un adulto que sí sufrió de maltrato, ¿sí? Aquí podemos observar cómo las interconexiones no son tan rápidas, no son tan ágiles y se dispersan más en una persona que sufrió maltrato que en una persona que no sufrió maltrato a lo largo de su vida, sobre todo en su infancia. Dice, ¿qué es el maltrato infantil? Bueno, es lo que nos va a causar daños. ¿Daños a qué nivel? A nivel emocional, a nivel físico, que es lo que podemos observar como los golpes. Esto puede afectar tanto a niños como a niñas de cualquier familia. Todos estamos expuestos a sufrir de un maltrato. ¿Por qué? Porque no depende muchas veces de la familia, sino de quién nos está cuidando. Recuerden que actualmente las papá y mamá tienen que salir a trabajar y entonces los hijos quedan a cargo de alguien más, ¿no? Entonces ahí está la complejidad de que cualquiera puede sufrir maltrato infantil. Dice también los daños emocionales o traumas psicológicos, que son los que nos quedan así como para toda la vida y duran mucho más que las lesiones físicas porque un golpe, una herida, pues se cicatriza, se cierra y queda. Pero un daño emocional afecta y nos queda para toda la vida. Aquí tenemos un ejemplo de lo que algunos niños manejan cuando les narra una historia y ellos qué es lo que ven como parte del abuso o maltrato infantil. Ahí es como lo ven ellos reflejado a través de un mapa mental. Y eso nos sirve para determinar si el niño sufre o no sufre algún tipo de maltrato. Las imágenes. Los malos tratos o maltratos, ¿cómo se clasifican? Tenemos clasificaciones, tenemos por ejemplo el maltrato físico, es cuando se daña el cuerpo del niño, ¿cómo se hace? Pues con un golpe fuerte, ¿no? No es un golpe así sencillito, es un golpe fuerte con la mano, con un objeto, un cinturón, les avientan las cosas y eso les puede causar, como es fuerte, sí les va a causar moretones, cortes y obviamente va a haber dolor. Es cuando sacudimos con fuerza, empujamos, incluso hay personas, adultos que tratan de ahogar o otros que no son adultos a la par de los niños un poco mayores, que los tratan de ahogar, los estrangulan, les dan puñetazos, agarrarlo fuertemente y dejarle las marcas en los brazos o en las piernas también es maltrato, dar patadas son formas de maltrato físico. Entonces el maltrato, como ustedes se dan cuenta, es muy grande. El maltrato generalmente les decía yo que lo relaciono mucho con el abuso sexual porque todo esto que les acabo de mencionar finalmente se integra para someter a la víctima, es parte del
El maltrato físico es para que se permita o la víctima permita el abuso, pues el abuso sexual, ¿no? Otro tipo de malos tratos es el abuso sexual, y este es cuando hay un contacto sexual, por ejemplo, practicar actos sexuales, pero no solamente eso, también es cuando hay actividades sexuales que no implican contacto. ¿Cuáles son? Es cuando nos toman fotos o compartimos fotos sexuales de otras personas, o incluso cuando estamos hablando de sexualidad. Pero la característica para que sea un abuso sexual es que debe ser entre un adulto y un menor de 18 años, porque estamos abusando de que tú no conoces y de que yo conozco más, ¿no? Es cuando se hace también, es un abuso cuando es de un niño mayor o adolescente hacia un niño mucho más pequeño. Y también cuando una persona que tiene poder sobre otra, independientemente de las edades que tengan, es decir, de jefe a empleado, de maestro a alumno, alguien que tenga poder sobre, eso, el abuso es un abuso finalmente porque está tratando de abusar de su posición de poder. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, aquí les muestro una imagen que como los niños pierden esa inocencia y tratan de refugiarse, y ahorita vamos a ver algunas características. El abuso sexual puede realizarse al interior de la familia por un padre, un padrastro, un hermano o cualquier otra persona cercana. También se puede realizar fuera de la casa por un amigo o un compañero de colegio, la persona que lo cuida, un vecino o un desconocido. A veces vamos a algunas guarderías y dejamos ahí a resguardo seguras, pensamos las mamás, a nuestros pequeños, y resulta que es donde sufrieron ese abuso, ese maltrato. Aquí les muestro una imagen como los golpes, el empuje, el hacerlos a un lado, incluso también es un tipo de maltrato, ahorita los vamos a ver más adelante. Otro tipo de malos tratos es la negligencia. ¿Qué es la negligencia? Es cuando un adulto no cuida de un niño al que le dejaron obviamente a cargo, no precisamente su hijo. Esto significa que no le estás proporcionando comida, casa, ropa. A veces la familia le paga para que cuide a los niños y no les dan de comer, o les dieron para que le compraran alguna otra situación y no se la cumplieron, se quedan con el dinero. En el caso de la familia, cuando los padres se van a otro lugar a trabajar y los dejan a cargo de los familiares, los tíos, y les mandan para cualquier cosa y no les dan los cuidados médicos, aunque se enferme el pequeño o la pequeña o el adolescente. No los tienen bajo su supervisión, es cuando suceden los famosos accidentes. Se queman con la plancha, se les cae el agua caliente, prenden cerillos y se queman las casas. Eso también es un maltrato. No se les da la atención. ¿Qué es eso? Se llama negligencia emocional. Es cuando al niño te está hablando, te está diciendo, te está tratando de explicar algo y tú lo ignoras, ¿no? También es una negligencia. No se les da la educación, es decir, no van a la escuela, no se les da todo lo necesario para que puedan aprender. Y la enseñanza, a esto se refiere al interior de la familia, cuando lo que se enseña, lo que no es verbal, que se enseña con el ejemplo, que se pregona con el ejemplo, a ser educado, a ser atento, a tener valores, a ayudar en la casa, a cooperar, a tener una vida más saludable dentro del entorno, sobre todo ahorita que estamos viviendo esta situación, ¿no? Es cuando tenemos que, la enseñanza se debe reforzar al interior de la familia. Ok. Tenemos aquí, cuando tenemos malos tratos o abusos al interior de los niños, esos a veces llega a ser tan grave o no lo saben controlar que los puede llevar incluso al suicidio, ¿no? Otro tipo de malos tratos es el maltrato emocional o maltrato psicológico. Es cuando el adulto que tiene a cargo a ese pequeño, a esa pequeña, o ese joven, o a ese adulto, porque pues los malos tratos puede ser a cualquier edad y en cualquier nivel, cuando esa persona que está a nuestro cargo lo criticamos, lo amenazamos, lo denigramos, lo rechazamos, como la imagen anterior, no le queremos demostrar nuestro afecto, nuestro amor, y hacemos que se sientan mal con él mismo, ¿sí? Y eso es muy común, sobre todo cuando están dejando de ser unos niños y empiezan en el proceso de la adolescencia, se sienten rechazados, que nadie los quiere, y si aún al interior de la familia esto se ve reforzado con esta falta de atención de la mamá, del papá, de los hermanos, de los tíos o de la persona con quien están, pues obviamente esto se va haciendo un maltrato emocional muy, muy fuerte, muy grave, que ya vimos que son los que más dañan al ser humano. No, más que los físicos, los maltratos emocionales.
Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer y me detengo y lo retomamos. O al final de la presentación, como ustedes gusten, vayan anotando la pregunta y al final la retomo y se las contesto con mucho gusto. Aquí es donde tenemos que hablar de la cultura del no. Sí, hay que aprender a decir que no, porque nosotros somos los dueños de lo que estamos realizando finalmente. Nadie nos puede obligar a ninguna edad a hacer cosas que no queremos realizar, que en el subconsciente o que uno sabe que te está causando daño, que tú no quieres hacerlo, no tienes por qué permitirlo. Entonces, hay que fomentar esa cultura de aprender a decir que no. Sí, porque desafortunadamente en la cultura mexicana nos enseñan los padres, los abuelos y todos, es que a mí me tienes que decir que sí porque soy tu mayor. Y ese problema es que se nos queda eso en el subconsciente y cuando alguien nos ofrece o nos quiere obligar a hacer algo, como es una persona mayor, nos da miedo o no sabemos decirle que no. Por eso ahora la cultura en el kinder, en la guardería, en las primeras infancias está fomentando el decir que no. El que no, si yo no, yo soy el dueño de mi persona, de mi ser, de mis actos. Y yo tengo que aprender a decir que no, si me siento agredido, si me siento lastimado, ¿sí? Esa es una complejidad de la cultura mexicana, de la cultura latina, que nos enseñan a todo decirle que sí, si es un adulto, una persona de respeto, alguien que tenga un rango arriba del mío. Y bueno, entonces esto es el aprender a decir que no, cuando nos están lastimando. Tenemos otro tipo de malos tratos, como son el abuso de sustancias, ¿sí? En que en algunos estados de la República, en algunos países está penado. Aquí en algunos estados sí está, ya está legislado y es una pena de motivo de cárcel. ¿Cuándo? Cuando el adulto que tiene a cargo a un menor permite que ese niño o otros niños beban alcohol, ¿sí? Esto a quién le atañe principalmente a los que son dueños de tiendas, cantinas. Por eso ahora se prohíbe la venta de cigarrillos, de alcohol a menores de edad, porque ya en algunos lugares, en algunas partes de la República Mexicana, es un delito. Un abuso, otro maltrato es cuando el adulto permite que un niño consuma drogas ilegales, ¿sí? O sea, no, ¿cómo es posible que incluso hay familias que les ofrecen cuando cumple cierta edad y le están ofreciendo que el cigarro, la cerveza y así empezamos, ¿no? Con no tener una medida de lo que es permitido y lo que no es permitido y lo que les puede causar daño, porque a la larga ese es un maltrato porque va a afectar tanto su salud como su situación emocional y física. Es también otro abuso de sustancias, dentro del abuso de sustancias es cuando los adultos fabrican, consumen o venden drogas ilegales frente a un niño, porque es un mal ejemplo, eso está penado ya, eso es darle permiso al menor, a la persona, de que se puede realizar, de que está bien hacerlo. Entonces nuestro entorno también tiene mucho que ver con los malos tratos. También otro maltrato o malos tratos es si una mujer consume drogas ilegales durante el embarazo. ¿Por qué? Porque finalmente, aparte de la mamá y ella es la que está sosteniendo y manteniendo al nuevo ser, hay drogas que pueden causarle malformaciones, lesiones, incluso la muerte al feto, ¿sí? Por eso en algunos estados de la República y en muchos países esto ya está legislado y es causa de pena de cárcel. Aquí tenemos otra imagen, el abuso sexual infantil sobre todo, que es otro de los abusos de los que más se conoce, de los que más se ha hecho investigación. Al interior del niño, no importa la edad que tenga, le va a causar enojo, ira, depresión, dejan de dormir bien, no hablan, se aíslan, ya no ponen atención en la escuela, siempre están preocupados por lo que pueda llegar a volver a pasar con la persona que abusa de ellos. Cualquiera que se les acerque o les hable fuerte, ellos se sienten así espantados, están muy golpeados generalmente. Algunos llegan a tener esas conductas suicidas, se vuelven muy agresivos, siempre están a la defensiva y tratan de no interaccionar con nadie porque no confían, pierden la confianza en el ser humano como tal, porque creen que todo el mundo los va a seguir maltratando. Otro tipo de malos tratos es el maltrato médico. Es cuando siempre con la persona que estamos a cargo, con quien nos debería de cuidar o mantenernos bien,
Es cuando en el caso de la familia un adulto le causa daño al menor, porque tan malo es que no te lleven al médico, como que te lleven en exceso. Sí, porque le dio el aire, ya quieren que lo inyecten y que le pongan vacunas y que le den vitaminas. Eso es un exceso de cuidados médicos. Cuando también otro es cuando no lo llevan al médico, pero ellos ya tienen ahí su arsenal de medicinas y le irán a internet y buscan y lo oyen estornudar y ya le dieron una para la alergia, ya le hicieron poner una inyección para lo sienten un poco caliente y el niño está bien, nada más está muy asoleado y ya le están dando suero oral, ¿sí? O sea, es también la automedicación, bueno, son ejemplos así sencillos, pero hay mujeres o madres o personas que les dan medicamentos muy fuertes, son muy agresivos que incluso pueden provocar convulsiones en el menor, ¿sí? Visitas médicas no justificadas, lo quieren estar llevando, les gusta, por ejemplo, hay algunos casos documentados que los quieren estar llevando constantemente al dentista y que le saquen los dientes, ni siquiera que se los arreglen, ¿no? Que se los saquen en las extracciones y eso, pues es muy agresivo, es un maltrato médico. Utilizan al médico como medio de tortura, de maltrato hacia el menor o hacia otra persona. Operaciones o pruebas que no son necesarias, que les estén saque sangre, que les estén, en fin, una serie que las hagan las endodoncias y si la persona tiene bien su dentadura, pero el hecho de que sepan que le causa dolor, es eso, que le tiene terror el niño al médico y que lo van a inyectar y, o sea, ese manejo de la medicina, pero como un medio de maltrato pues aunque sea increíble, sucede muy frecuentemente y no hay que caer en esos, y hay que estar muy a pendiente de quién está sufriendo un maltrato, incluso médico, ¿no? Es muy común en los menores y sobre todo también en los adultos mayores, porque son la gente más vulnerable en muchas situaciones, ¿sí? Ok. Recuerden que el cerebro se va dañando porque una persona maltratada no está consciente, no quiere aprender, está aislada. Entonces sus conductas, las conductas del cerebro humano, como son la socialización, el habla, todas esas zonas se van lesionando, se van unas conductas que van empezando a atrofiar las redes neuronales, no permite que éstas se sigan interconectando y la sinapsis, que se llama así la comunicación de una neurona con otra neurona, se van interrumpiendo, ¿sí? La persona incluso tartamudea, esas habilidades que ella ya había desarrollado empiezan a un retroceso porque el cerebro se va dañando, se va dañando. Dice, ¿quién causa el maltrato? Pues nadie va a dar pie. Yo no quiero que me maltraten. Un niño que apenas está desarrollándose, no creo que sea que quiera que lo maltraten. Nadie causa su propio maltrato. Si eso ya no es problema de la víctima, sino del agresor. Esto se maneja mucho, sobre todo en las violaciones, ¿sí? En la violación siempre eh, el hecho de, en una sociedad como la nuestra todavía, es muy dado a culpar a la víctima y no al agresor. Pero nadie quiere ser la víctima, nadie que está buscando que te maltraten. Entonces, esa parte de esa cultura que tenemos latina, hay que empezar a quitárnosla porque no es la más, no es la más adecuada, no es adecuada finalmente. Bueno, dice, generalmente el niño, hablando de abuso, que es en la etapa en la que más se da estos malos tratos, el niño conoce a la persona que lo maltrata. ¿Por qué? Pues porque es cercana a ti, convives con ellas, por eso le da el valor a abusar, a maltratarte, o que abusa incluso sexualmente de él. Dice, las personas que maltratan generalmente recibieron malos tratos o abusos cuando eran pequeños. Es un patrón que se repite y como la persona no se dio la oportunidad de curar esos traumas que trae de la infancia, es más fácil repetir lo que nos está causando ese problema, ¿no? El adulto que violenta a sus hijos, generalmente, o a otros menores, no necesariamente a sus hijos, pero bueno, esto se ve más frecuentemente cuando son tus hijos, habla siempre mal de sus hijos. O sea, alguien que es
una persona que va a maltratar, habla mal de sus hijos. Les dice a ellos que son despreciables o inútiles, los agrede, los lastima, los molesta, eres un burro, bla, bla, bla. Todas esas cosas que te ofenden, que te hacen sentir mal. Mantiene a sus hijos alejados de los demás. ¿Por qué? Bueno, en el caso de que cuando sufren un abuso sexual, pues porque no quiere que los niños se comuniquen con alguien más y pueda correrse el riesgo de que digan lo que le está sucediendo. Incluso con los golpes es lo mismo. Los aíslan para que oyen que está hablando con alguien, cuchicheando algo y los puede. Además, abusa de que el niño le tiene miedo. Y si le tiene miedo, pues lo tiene bajo control. Sí, eso es de lo que un rasgo del poder sobre, ¿no? Del violentador sobre la víctima. Dice, niega las lesiones o problemas de comportamiento de sus hijos. Les pregunta a alguien, ¿hay hijos de calle? No, se pegó solito. O es que se porta mal. No, es que él así es. O sea, justifica y niega absolutamente todo. Dice, no se preocupa por ellos y no les muestra afecto. Están en la calle, no han comido, no le importa. Traen ropa, no le interesa. Sí, es una característica de las personas que maltratan, ¿sí? De los agresores. Bueno, abusan, aquí tenemos una imagen de las niños, no porque le estén tapando la boca, sino es el terror que tienen por su agresor, ¿no? Es más su miedo que lo que les hacen a ellos. Por eso es el control a través del miedo. Dice, ¿cuáles son los signos del maltrato? Dice, tanto a los niños como a las adolescentes les cuesta mucho explicar que son objeto de malos tratos. Generalmente nadie va a querer reconocer que me maltratan, lo vamos a negar a toda costa, no vamos a admitir que en el caso de la adolescencia que me equivoqué al elegir una pareja, que me equivoqué al elegir un amigo, que me equivoqué de mi círculo de socialización. No nos cuesta trabajo admitirlo porque incluso estamos convencidos de que yo lo acepté, de que yo estoy de acuerdo, aunque no sea así. Dice, conocer los signos puede ayudar a identificarlo. Incluso cuando ustedes lo pueden observar, tenemos o conocemos a alguien que está en una relación pasivo-agresiva, es decir, que la golpea, la muerde, le dice cosas muy ofensivas y sin embargo continúan en la relación. Es que va a cambiar, ¿sí? Entonces es difícil que la persona que esté involucrada diga algo. Entonces es más fácil que los que estamos afuera detectemos si hay un maltrato en esa persona. Por eso hay que aprender a observar cuáles son las características, cuáles son los signos de alguien que está sufriendo un maltrato. Bueno, van a aparecerle moretones muy a menudo en lugares donde no se pueden producir, que porque se pegó con la puerta, que se pegó con el closet, o sea, un ojo no es un golpe, no hay vuelta de hoja. En la espalda tú vas caminando, yo no sé que nadie camine de espaldas, ¿verdad? Moretones en las espaldas, en la parte posterior de los omóplatos, es porque los sujetan, los lastiman, pero no se quieren, no lo queremos admitir, ¿sí? Entonces hay que aprender, los que estamos afuera, aprender a observar a un niño, a un amigo, a una amiga, incluso a la familia, ¿no? Te relatan dándote explicaciones de qué les pasó, cómo se hicieron las lesiones y generalmente se van a contradecir o van a estar cambiando la versión de cómo fue el golpe, cómo fue el moretón, ¿sí? No quieren irse a su casa, lo van retrasando y lo van retrasando. Normalmente uno cuando está, el lugar donde te encuentras más a gusto es en tu casa. Es muy raro que un niño, una niña, un adolescente, un joven, un adulto, no quiera llegar a su casa, sobre todo si el maltrato está sucediendo al interior del hogar. Dice, evitan pasar tiempo con su agresor. Si ustedes se dan cuenta que están reunidos y llega algún tío, algún hermano, alguna prima, y el niño se retira, algo está pasando. Entonces hay que ser muy, muy observador. No hay que volverse paranoico, pero sí hay que ser observador. Sobre todo si esa persona cuida en ocasiones a nuestro hijo, a nuestro sobrino, en fin, ¿sí? Si ha habido oportunidad que se quedaran a solas, entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. El niño se aíslan, ya no, si antes hablaban mucho, dejan de hablar con uno, ya no quieren platicar, ya no quieren jugar, ya no quieren dibujar. O sea, hay cambios muy bruscos de su comportamiento. Muestran signos de trauma emocional.
¿Cómo sé que alguien tiene esos traumas emocionales? Bueno, pues se manifiestan a través de los miedos, se enojan de la nada, ya no quieren, no saben jugar, antes jugaba y todo, y ahora de todo quiere quitarle sus juguetes a los otros, les quiere pegar, se vuelven agresivos y no confían en nadie. Lo que yo les comentaba, se pierden la confianza en el otro ser humano, ¿sí? También generalmente se vuelven tristes o están deprimidos y pues el ser humano por naturaleza no tiene esas tendencias. Eh, Estamos tristes por algo que pasa, pero de la nada no se pone uno triste, de la nada no quiere uno ya no salir de su casa, ¿sí? Hay alguna causa, siempre va a haber una causa tras la situación o la vivencia o la emoción que se tiene. No, no es gratis, no es porque sí. Se vuelven acosadores porque tienen la tendencia pues de vengarse, ¿no? De vengarse de lo que les están haciendo. Entonces se vuelven acosadores de otros niños. Se autolesionan, algunos, no, en algunos se cubren estas características, en algunos solamente es algún signo, en algunos son dos juntos. Entonces hay que volverse muy observador y acudir con alguien, con un experto, un psicólogo que nos pueda ayudar para saber qué está pasando realmente. Se autolesionan, se cortan a sí mismos, es una moda, pero igual, porque se dejaron llevar por ese ciclo, ese núcleo de compañeros que se cortan, algo sucede, algo está pasando, ¿sí? Dice, tienen pesadillas o dificultades para dormir, incluso hay jóvenes, adolescentes, ya adultos, que en las noches aún, no por el control de las emociones, eso les hace incluso que mojen la cama. ¿Por qué? Porque hay algo en su subconsciente que está tratando de decir, pedir auxilio, y la única manera que lo hacen es a través de ese proceso, ¿no? Entonces hay que analizar qué está pasando. Dice, hay comportamientos inadecuados en clase, se vuelven así agresivos, irrespetuosos, llegan incluso a conductas que uno ni siquiera se puede imaginar, ¿no? Y sobre todo porque antes no lo hacían, esa es la característica, ¿no? O sea, antes no lo hacían y de repente lo empiezan a realizar. Entonces, ahí, ¿qué está pasando? No se concentran, no tienen, están preocupados por lo que va a pasar cuando lleguen a su casa o cuando vayan a pasar por una calle y les vaya a salir el que los está agrediendo y no le dicen a nadie. Entonces, no se concentran en la escuela. Son hiperactivos, a lo mejor quieren desquitarse, quieren sacar esa energía, no saben cómo hacerlo y de esa manera se trata el organismo de liberar un poco. Y en la mayoría o en el muy común denominador, en el caso después de la adolescencia, cuando tienen estas crisis, pues su vía de liberación son las drogas, ¿no? Ok. Hay algunos casos, aquí les muestro una imagen de algunos niños que los han encontrado amarrados, incluso de tantos maltratos que en condiciones muy trágicas, ¿no? Y son muy pequeños. Dice, ¿qué es un traumatismo craneal por maltrato? Bueno, esto que ustedes no lo crean, pues, sucede en los adultos, debería suceder solamente, pero en este caso particular sucede en los bebés. En los bebés es una lesión en la cabeza o el cuello de un bebé. Si ustedes recuerdan en la clase de anatomía, los huesos que están en el cuello son las cervicales y son el atlas y el axis, son unas vértebras que no tienen realmente entre vértebra y vértebra no hay mucha. Les comentaba yo que los huesos están montados uno sobre el otro, no están articulados, no ensamblan uno sobre el otro, están montados. Quienes pasan el centro es la médula espinal y el cráneo solamente es como una bolita que está alojada en un huesito para que se mantenga. Entonces son unos huesos muy frágiles y si es frágil en un adulto, pues son mucho más frágiles en un niño. Dice, ocurre cuando alguien sacude a un bebé o lo golpea contra algo duro, ¿sí? A veces inconsciente, a veces conscientemente, desafortunadamente, ¿no? Dice, es cuando un padre o un cuidador, la nana, quien sea que está cuidándolo, está enfadado cuando tenemos esos malos ratos, esos malos momentos, están cansados o alterados porque el bebé no deja de llorar, o en la noche, ¿no? Porque, o en un niño hasta los 2, 3 años, dice, porque aún no sabe hacer algo que espera de él. Cuando se mojan en la cama o lo mandan a hacer pipí, en el camino se hizo, también
los angolotea, ¿no? Estas lesiones pueden causar un daño cerebral permanente e incluso la muerte. ¿Por qué? Porque recuerden que al hacer el golpe, los golpes en la nuca, si en las lesiones en columna vertebral nos provocan parálisis en cervicales, a nosotros como adultos, imagínense a un niño, pues se rompe, es un golpe que va a separar la base del cráneo con el resto del sistema nervioso y las arterias y las venas, y va a causarle incluso la muerte al menor, ¿sí? Bueno, dice, ¿cómo ocurren los traumatismos craneales por maltrato? Es cuando se sacude fuertemente a un bebé, se deja caer, los avientan hacia los sillones. Ustedes que ya tienen esa facilidad para ver tantos videos, se ven ahí cuando la nana o quien los cuida los angolotea, los avienta hacia el sillón, hacia la cama, y incluso van caminando y los empujan, o no sé, un golpe en la cabeza. Se golpea la cabeza o el cuello de un bebé contra un objeto contundente, algo duro, ¿sí? Incluso las mismas madres, en muchos casos se ha dado que la mamá está desesperada o no tiene ese control emocional todavía, o tiene problemas, o en fin, y ¿con quién se desquitan? Con el más débil, desafortunadamente, ¿no? Con quien más deberían querer, y se vuelven sus victimarios. Este maltrato y esa lesión craneal en los bebés se llama síndrome del bebé sacudido, ¿sí? Lo pueden checar en internet, ahí pueden revisar, y a veces es consciente e inconscientemente, porque muchas veces algunas personas les gusta jugar con el bebé y porque se ríen porque se espantan, lo avientan hacia el aire y lo sujetan, pero eso es un golpeteo del cerebro hacia el cráneo es el hueso, la caja donde está el cerebro, y es un golpeteo, y ahorita vamos a ver de qué se trata. Dice, los bebés y los niños pequeños tienen muy poca fuerza en el cuello, ¿sí? Y acuérdense que son solamente huesos montados uno sobre el otro. Sus cabezas son más grandes en comparación con su cuerpo. Revisen a un bebé y se ven, parece como que no están organizados anatómicamente correctamente, pero es un proceso normal para que tengan toda la cavidad necesaria y el espacio para que se pudieran flexionar los huesos al momento del parto. ¿Ustedes recuerdan? ¿Sí? Los huesos del bebé no están articulados, el frontal, los temporales, los parietales, tienen espacios para que sean flexibles cuando se viene el momento del parto, se compacten y pueda salir sin que se fracture su cráneo. Y ya la naturaleza, con el tiempo, después del año, todos esos huesitos empiezan a soldar y ya no hay ningún problema. Y queda el espacio intracraneal, se va cerrando, también va soldando todos esos huesos. Pero mientras el bebé, solamente en el trabajo de parto, ya después pues, un golpe, un sangoloteo va a ocasionar. Y además, cuando tú naces y se comprimen los huesos para el parto, no te van moviendo, o sea, es un paso, es una salida solamente. Dice, sus cabezas son grandes en comparación con su cuerpo, y esto permite que la cabeza se agite cuando lo sacuden. Sí, porque es como una sonaja. Cuando tú agarras una sonaja, la parte de abajo está delgadita y la parte de arriba es más grande. Y eso permite que haya ese sangoloteo. Y luego, si no tenemos un soporte adecuado en el cuello, pues la cabeza del pobre bebé va y viene, ¿sí? El cerebro se mueve hacia adelante y hacia atrás dentro del cráneo, ¿sí? Es como, yo en alguna ocasión les mencionaba, es como un huevo. Un huevo adentro está separado, lo que es la clara y la yema, pero si tú lo agitas, se mezclan. Y eso que nada más es un huevo, ¿no? Ahora imagínense la cabeza del bebé, que tiene toda la circunvolución, están arterias, están venas, y hay unas capas, unas membranas que ahorita en un esquema más adelante, lo vamos a poder observar. Este movimiento en las vértebras y en el cráneo van rompiendo vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son el grueso de un capilar, de un cabellito. Y si lo estamos moviendo, pues todo se está mezclando, están rompiendo esos vasitos y nervios del cráneo, ¿sí? Provocando hemorragias, o sea, hay sangrado interno y lesiones neuronales. Se rompen las conexiones del sistema nervioso central del cerebro. Esto va a provocar una desinflamación cerebral que aumenta la presión del cráneo, se llama presión intracraneal. Es como si tú te golpeas o te pegan en el ojo y eso se inflama.
Entonces el cerebro se lesionó, se inflama porque tiene hemorragias internas, esto empieza a hacer una gran presión y esto hace que las arterias y las venas se compriman. Y es como cuando tú tienes un dedo. Tenemos el dedo y nos ponemos una liga o lo presionamos, se está hinchando y entonces deja de haber paso de fluido sanguíneo y el oxígeno ya no está llegando correctamente al cerebro. Y ustedes saben que el cerebro vive prácticamente con oxígeno. Un cerebro que le falta el oxígeno empieza a morir, se empiezan a morir sus neuronas y eso va a afectar, en un adulto afecta, en un bebé afecta al triple, ¿sí? Y esto puede ocasionar una muerte cerebral, un estado de coma inducido por la falta de oxigenación. Este es en uno de los casos más graves, ¿no? Aquí está el esquema. El bebé cuando los angolotean, dice, cuando es sacudido el cerebro golpea contra el cráneo, o sea, es contra hueso, con algo contundente. Es de lo tuyo mismo, pero finalmente es un golpeteo. Las vértebras pueden aplastar la médula espinal y eso causa una muerte instantánea en muchos de los casos. Incluso el bebé lo están sangoloteando y ya cuando lo quieren agarrar, ya está muerto, ¿sí? Ya cuando lo quieren revivir, ya murió. Se forman, ese es en algunos casos, otros el bebé es un poquito más fuerte y entonces estas hemorragias internas hacen que se formen coágulos y vienen los infartos cerebrales en un bebé, imagínense, pues, se muere al poco tiempo. Y hay hemorragias que se rompen los pequeños vasos entre el cerebro y el cráneo. Aquí les mencionaba yo que están las capas de afuera hacia arriba hasta el cuero cabelludo donde están los cabellos y luego viene el hueso del cráneo y tenemos un espacio subdural. Este es el espacio que va a haber abajo del hueso del cráneo, siempre hay un espacio para que no haya esa presión. Ya viene el cerebro que da sus circunvoluciones. Las circunvoluciones son esas curvitas que podemos observar en el cerebro y estos espacios se inflaman tanto que van a oprimir el cerebro hacia el cráneo, hacia el hueso, y van a impedir el paso de la circulación de la sangre. Aquí abajo está el otro esquema, y estos debido a estas lesiones se rompen arterias y venas, y ya no hay paso ni fluido sanguíneo, y el bebé, si no murió desnucado por el movimiento de cervicales, pues va a morir por un infarto cerebral, ¿sí? Por la formación de ese coágulo. Bueno, dice, en el caso de que el bebé sobreviva, a lo mejor alguien te lo cuidó y le sangoloteó y ahí lo dejó y tú llegas y te encuentras, ¿con qué te vas a encontrar si el bebé sobrevive a esta lesión craneal por el golpeteo del cerebro contra el hueso del cráneo? ¿Cuáles son los signos y los síntomas de los traumatismos craneales por maltrato? El bebé va a moverse menos que de lo que es su costumbre normal. Tú ya sabes cómo se mueven y de repente ya no se está moviendo, se mueve menos de lo normal, algo pasa. Hay un llanto incontrolable, o sea, la mamá aprende a conocer el llanto del bebé, pero el bebé ya ni cargándolo, ni comiendo, ni que después de comer, ni de ninguna manera, ya no controla ese llanto. Empieza a vomitar, ya como ahí se rompió conexiones neuronales, pierde esa capacidad, se reduce esa habilidad para succionar o para tragar, algo se interrumpió. Come menos de lo habitual, dejan de sonreír, se afectan los músculos maxilares, el músculo bucinador, se empieza, parece rígido, parece que como se interrumpen las conexiones, el bebé es así como que ya no gesticula, ni ríe, ni manifiesta ninguna emoción, aparentemente. A veces empiezan a convulsionar, tienen dificultades para respirar. El tono de su piel es azulado. ¿Por qué es azulado? Porque está faltándole oxígeno. Le falta oxigenación a su cerebro y se manifiesta con la piel azul. Ambas pupilas, la parte oscura del centro de nuestro ojo, una está más reducida y la otra está más grande. Una persona en estado normal, sus dos pupilas deben ser iguales y de tamaño pequeño, ¿sí? Pero si una está menor y una está mayor, eso es signo inequívoco de que hay una lesión cerebral, ¿sí? Hay un daño cerebral muy, muy grave, ¿ok?
ya no, como se lesionó las cervicales, ya no subimos, ya no mueve su cuello, ya no lo sostiene, está como un muñequito de trapo, ¿sí? Y tiene dificultad para seguir, ya no sigue a la mamá, ya no sigue los movimientos, hay una lesión cerebral, ¿ok? Cuando llegan a sobrevivir a este tipo de lesiones. Generalmente cuando llegan al médico los van a intubar porque ya no pueden respirar por sí mismos, pierden la frecuencia. Y aquí les pongo la imagen de lo que a muchos papás les gusta hacer, ¿no? Lanzar al bebé y cacharlo otra vez, pero esto también puede causarle una lesión craneal y esta vez sin intención, ¿ok? Dice, ¿qué le puede ocurrir a un bebé con traumatismo craneal por maltrato? Bueno, los traumatismos craneales causan lesiones cerebrales de por vida y el caso más grave, la muerte, como ya les había yo comentado. Quienes sobreviven a un traumatismo craneal, los que llegan a sobrevivir, son niños desde recién nacidos hasta los 4 o 5 años más o menos. También se pueden lesionar por este sangoloteo. ¿Qué secuelas les van a quedar? O sea, ¿qué le va a quedar de por vida? Algunos van a perder la vista, van a perder sensibilidad en el oído. Acuérdense que todos los sentidos están en la cabeza, están en el cráneo, entonces si se está lesionando nuestro cerebro, pues todas las partes que son sensibles, el gusto, tag, sí, todo eso se va a ver afectado. Algunos van a tener convulsiones para toda la vida, no van a desarrollarse completamente, van a perder la capacidad de hablar adecuadamente, no van a aprender normalmente, van a tener un pequeño retraso o un retraso grave de aprendizaje, van a tener problemas en la memoria, en la concentración, algunos con parálisis cerebral, es decir, ya no van a moverse nunca, y dificultad al mover alguna de sus órganos, sobre todo las extremidades, ¿sí? Eso es las secuelas que les quedan a muchos de los bebés que superan el maltrato por traumatismo craneal. Ok, bueno, pues les agradezco mucho y sobre todo hay que tener mucho cuidado con el maltrato. A veces uno sin querer se convierte en una persona abusiva con malos tratos y desafortunadamente el maltrato lo ejercemos sobre la persona más vulnerable. En este caso los niños o personas que tienen alguna deficiencia o con los adultos mayores. El maltrato no está exento, no tiene edades, los abusos no tienen edades, entonces, como yo en alguna ocasión se los comenté, hay que yo me rijo trato de regirme por una regla de oro que es trata a los demás como quieras que te traten y yo creo que con eso vamos a tener una sociedad más sana, una convivencia más adecuada y todo va a girar en torno a un núcleo de respeto y de armonía. Les agradezco mucho, enseguida les voy contestando sus preguntas, sus dudas y ya saben, les dejo, si no tenemos dudas, les dejo la actividad en Classroom con las preguntas que tienen que resolver. Gracias, jóvenes, muchas gracias, les agradezco mucho. Y por favor, entréguenme esta semana, tenemos para entregar actividades pendientes y espero que les haya gustado esta manera nueva que me ayudó mi departamento de ayuda tecnológica para hacer esta nueva presentación. Gracias, les agradezco mucho, les mando un abrazo y acuérdense, échenle todas las ganas porque ya estamos en el cierre para que ustedes se me vayan a la universidad con unos excelentes promedios. Los quiero mucho, cuídense mucho y que estén muy bien. Gracias. Enseguida les contesto sus preguntas, chicos.